Mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Hoy de nuevo nos encontramos con ustedes, Denise, Sandra y yo, para llevarles un tema maravilloso. Un tema que nos ayuda a aclarar, a clarificar, a tener ideas más claras de lo que es el cristianismo, de lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo. Y el tema es, vamos a hacer una diferencia, pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar la diferencia que hay entre el cuerpo y la carne. El cuerpo, cuando uno lee en el Nuevo Testamento, la palabra cuerpo se dice soma, y carne se dice sars, o sea que son totalmente distintas. Y yo lo voy a probar por la palabra de Dios. Y cuando se dice espíritu, se dice neuma. Y alma se dice psiquis. O sea, psiquis no es lo mismo que neuma. Pero nosotros lo confundimos. Cuando escuchamos la palabra carne en la Biblia, creemos que está hablando del cuerpo. Y este cuerpo es supremamente sagrado. Este cuerpo es bello. Es hecho del Espíritu de Dios, imagínense. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y el Señor empezó a hacer la naturaleza. Toda la creación es espiritual. Y mi cuerpo, pues todo está hecho de la obra de Dios. Luego yo no puedo decir que mi cuerpo peca. El cuerpo es lo más noble que tenemos. El cuerpo acepta todo lo que uno le echa. Le echa alcohol, le echa tabaco, le echa comida, le echa grasa, le echa azúcar, le echa sal, y el cuerpo dócilmente lo acepta. Entonces, ¿por qué vamos a decir que el cuerpo es malo? Ahora, la carne, esa sí es la diferencia, porque la carne es la actitud que hay en nosotros dominada por el espíritu del mal. Por eso dicen Gálatas, las obras de la carne, las pasiones, el odio, el rencor, esa es la carne. Cuando se habla en la Biblia, carne y cuerpos son totalmente distintos. El cuerpo, nosotros somos cuerpo del Espíritu Santo, somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Luego este cuerpo, cada célula es sagrada, es bella, es hermosa. El cuerpo no peca. Lo que pasa es que es un instrumento y yo, si estoy bajo la acción de la carne, pues conduzco al cuerpo a pecar. Es como mi auto. Mi auto puede estar bien, pero yo lo puedo llevar para cometer una fechoría, entonces le echo la culpa al carro. No, es el alma que lleva o el espíritu que tiene en ese momento. De eso es que les voy a hablar, y estamos apoyados en Romanos en el capítulo 12, que dice así: así que, hermanos, deudores somos, o sea, le debemos, dependemos, no a la carne, o sea, no a sars, no al pecado, no a las cosas negativas, no al odio, al rencor, a la soberbia, al orgullo, a vanidades, al adulterio, a la fornicación, a todas esas cosas que se dicen en Gálatas. Más adelantico hablamos. Dice, no somos deudores a la carne para que vivamos según la carne, o sea, según la maldad, según el espíritu del mal. Porque si vivimos según la carne, moriremos. Claro, porque el que peca, muere. Mas si por el espíritu, y aquí espíritu está en mayúscula, o sea, por el espíritu de Dios, mortificaremos las obras de la carne, las obras de Gálatas. ¿Ve? Y dice, guiados por el espíritu de Dios, nos hacemos hijos de Dios. Guiados por la carne, nos hacemos hijos del maligno, de Satanás. Dice, y los que están estamos en el espíritu de servidumbre, esclavizados por el pecado, entonces dice que vivimos en temor. Ahorita con el coronavirus hay dos cosas, amor y temor. Nosotros, si somos hijos de Dios, vivimos en amor. Los que tienen temor, piensen, ¿de quién le sirve? ¿A quién le sirve? Dice, al espíritu de servidumbre. Pero los que hemos recibido el espíritu de adopción, podemos clamar, Abba, Padre. Romanos 8:16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también seamos glorificados. Muy bien, cuando regrese, voy a hacer la diferencia. ¿Qué hace el cuerpo? ¿Qué hace la carne? ¿Qué hace la psiquis, o sea, el alma? ¿Y qué hace el espíritu? De eso les voy a hablar
pero ahorita le doy el paso a mis hermanas, a mi hermana Denise. Vámonos con mi hermana Denise. Buenos días, vamos a comenzar con una oración. Padre bendito, te damos gracias por esta oportunidad de hablar tu palabra, Señor. Nosotros hablamos tu palabra y tu Santo Espíritu ministra. Tenemos confianza en ti, Señor, que este mensaje mueva los corazones, abra las mentes espirituales, los ojos espirituales, los oídos espirituales, y que las vidas sean cambiadas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y quiero leer el Salmo 150 hoy. Dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con símbolos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo. Todo lo que respira, alaba a Jah. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y hemos estado hablando de diferentes temas, ¿verdad? Y del tiempo, hablamos del tiempo. Y ahora este día escogimos el capítulo 8 de Romanos, y es el capítulo de amor, que tanto nos ama Dios a nosotros, ¿verdad? Y tiene 39 versos, pero hoy nos vamos a enfocar del 12 al 17, y les voy a leer esta porción en español. Y me gusta mi parte favorita que dice en esta parte, es que Dios nos ha adoptado y somos sus hijos, ¿verdad? Entonces, cuando somos hijos, estamos en nuestra casa y tenemos libertad. Cuando llega un niño de la escuela, ¿verdad? Llega con hambre, entra, abre la hielera, coge algo de comer y se sienta a descansar. Entonces, así nosotros no tenemos que estar pidiéndole. Un niño no llega a la casa y dice, esperando a su madre para pedirle permiso para comer algo, ¿verdad? No le pide permiso para prender el tele, no le pide permiso para sentarse en el sofá, sino que esa casa es de sus padres, pero también es de los hijos, ¿verdad? Y ellos se sienten con libertad en su casa, allí comen, allí descansan y están seguros con sus padres, ¿verdad? Entonces así, ese es el Espíritu de Dios que está en nosotros, que nos da confianza que somos hijos de Él y que podemos descansar en Él, ¿verdad? Y en el verso 12 dice así: así que, hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. Entonces tenemos que realizar que somos hijos de Dios para quedarnos vivos, porque si no quedamos en la familia, en hijos de Dios, si no nos decimos yo soy hija de Dios Todopoderoso, yo soy redimida por la sangre de Cristo, yo tengo sangre real, Jesús es mi hermano y es mi Rey soberano. Entonces tenemos que identificarnos en el reino de Dios, la familia de Dios. Si no lo decimos, no o lo oímos, y si nadie en tu casa te lo está diciendo, se te va olvidando. Un niño es tan amado cuando nace que nadie le dice, mira, esta es tu casa, coge comida de la hielera. Pero desde un principio, allí ve que están cogiendo comida, ven a su madre que le hacen de comer, ve a su padre que llega del trabajo a descansar, y él hace todo naturalmente, ¿verdad? Él es nacido allí. Entonces nosotros somos nacidos en el Espíritu y tenemos que
comenzar a aprender y ver que la Biblia y que Dios cada rato nos dice, descansa en mí, confía en mí, ¿verdad? Desde un principio les dice en los 10 mandamientos que en el sábado, que ese sábado ya se acabaron 6 días de la semana, ahora van a descansar en mí, ¿verdad? No van a hacer nada, van a quedarse quietos. Entonces dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Amén. Padre. Amén. Entonces, muchas veces nuestro seso está impuesto a vivir en la carne y en el pecado. Entonces, eres salvo y luego ya tienes que transformarte por la palabra. En Romanos 12:2 dice, así que en el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tú estás aprendiendo y cambiando. La palabra de Dios te transforma. Tienes que sentarte y leerla para ti. Entonces, así como te levantas y almuerzas y comes comida, tienes que abrir la Biblia y leerla para ti. Entonces, allí Dios te va revelando, ¿verdad? Entonces, si estamos impuestos a pecar o estamos tan religiosos, ¿verdad? Entonces pensamos, en veces la gente dice, esta palabra era enseñanza para la gente en ese día. Era nada más una enseñanza y nosotros también la tomamos como una clase, una lección y es todo. Pero la palabra de Dios dice que este libro es vivo, es espíritu. Todo este libro es espíritu. Entonces tú lo lees y quiere decir lo que dice aquí, la historia, pero cada vez que lo lees es una revelación nueva. Entonces, en tu espíritu, ¿qué te está diciendo Dios? Entonces, esta palabra es para la gente que estaba allí en ese tiempo, pero también vas a estar leyéndola todos los días y vas a estar pensando en ella. Dice que medites en la palabra. Entonces tú coge un verso y escríbelo y póntelo aquí en la bolsa o en una parte donde lo veas y léelo. Yo lo pongo así como en el espejo del baño o en el espejo en mi cuarto. Me estoy arreglando la cara y allí están mis versos. Vas a la escuela o al trabajo y allí tienes tus versos. Medita en esos versos. Ahí donde lavo los trastes, los pongo allí. Y estás comiéndote y mascando la comida, ¿verdad? Y otra vez, así como una vaca que masca y luego se lo traga y luego sale otra vez y lo masca otra vez, ¿verdad? En español se dice rumiar. Lo que leíste en la mañana, que lo revivas otra vez, que lo digas otra vez, ¿verdad? Y siempre identificarte con el reino de Dios. Yo soy justificada por Cristo Jesús. Yo estoy justa. Mi Dios no ve mis pecados, ve nada más la perfección de su Hijo, la sangre de Cristo, ¿verdad? Que nos cubre. Otra cosa que quería decirles también, que cuando uno tiene una vida de pecado, entonces piensa de cierto modo y Satanás te manda una flecha de lumbre y te mete esos pensamientos viejos que tú pensabas para sobrevivir y, ¿cómo se dice? Function en español, funcionar.
en la vida, ¿verdad? Cómo sobrevivir. Pero ya cristianos, nosotros no sobrevivimos, nosotros estamos viviendo en abundancia. En Juan 10:10 dice, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, en inglés se dice scheme. Estás pensando cómo vas a alinear las cosas, cómo las vas a arreglar para que tú estés ganando, cómo vas a cubrir un mal para salir más arriba, ¿verdad? Si antes robabas y pensabas, ok, si llego allí a las 5 no va a haber nadie, me lo voy a robar, me lo voy a llevar para la casa. Estás pensando cómo vas a beneficiar tú por esa cosa, cómo la puedes vender, cómo te la vas a robar, cómo se va a mantener en secreto, ¿verdad? Es complicado, complex, ¿verdad? Tu mente está... Entonces, ese pensamiento y todo ese trabajo que haces, ahora es de Dios, ya no es de Satanás. Tu mente ya es santificada. Tú eres justificado por Cristo Jesús. La mente del salvo, la mente, en inglés dice, the mind of the righteous is blessed. Tu mente ya no es tu mente. Entonces, es bendecida. Entonces, todos esos pensamientos que vuelven, y tú ya no vives en esa vida de pecado, ¿verdad? Pero todavía se prende ese foco, es Satanás que te está mandando una flecha, y te pones a pensar en estupideces, y hay un verso que dice que vas a romper imaginaciones, ¿verdad? Romper poderes de no perdonar a la gente, romper hábitos viejos, ¿verdad? Tú los tienes que tumbar, tú tienes que meterte en la palabra y transformar tu mente. Entonces, cuando tú comienzas a pensar, cómo odio a esa mujer, hizo esto, o cómo odio a este hombre, me hizo esto, tienes que parar y decir, pero yo ya no soy esa persona, soy una criatura nueva. Entonces, ¿cómo voy a usar ese sistema de pensar para el reino de Dios? Porque tu mente está hecha para resolver problemas, está hecha para dominar y ser dinero, ser productivo. Entonces, tu mente está hecha bien, la hizo Dios, la hizo perfecta. ¿Cómo vas a cambiar esos pensamientos para que te beneficie el reino de Dios, tu familia y a ti, para que tú prosperes, ¿verdad? Entonces sigue adelante estos versos, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces estos pensamientos vienen para atrás y entra ansiedad, falta de dinero, falta de esto, lo otro, ya entras al miedo, temor, ansiedad, depresión, estás cubriendo cosas que ya no deben de existir en tu vida. A lo mejor no existen, pero estás pensando como el pasado. Entonces, date una cachetada y ya no voy a pensar así, ¿verdad? Esos no son pensamientos que deben estar en mi cabeza. Y repréndelos. Y di, Dios, ayúdame, enséñame, Espíritu Santo, enséñame, ¿verdad? Entonces, Abba, Padre, Él es tu Padre ahora. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, gloria a Dios. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén. Vamos donde Sandra, gloria al Señor. Sí, hola, muy bien, bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Les mando muchas bendiciones ahí donde quiera que estén y que ojalá, no ojalá, sino que Dios, que nuestro Cristo Jesús, aquebrante sus corazones y entre ahí muy profundo en su ser interior, hasta penetrarle hasta la sangre de todos los órganos y todos los ojos,
la mente, la boca, los labios, o sea, todo, ¿verdad? En totalidad para que sean sanos, tengan buena salud interior, exterior, mentalmente estén positivos, rechacen toda esa negatividad y estén en armonía, paz, en ese amor constantemente, ¿verdad? Vamos a leer, voy a leer en Gálatas, en cómo, y al rato voy a explicar cuáles son las cosas del Espíritu Santo y qué significa y qué es el Espíritu Santo, ¿verdad? Voy a empezar en Gálatas 5. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y nos estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu Santo aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servios por amor por los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y ahora voy a explicar qué es la definición del Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Es que es el fruto del Espíritu, es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo es la vida en el Espíritu? La vida según el Espíritu, cuyo fruto es la santificación. En Romanos 6 nos explica, 6 y 22 nos explica, y en Gálatas en el 5:22. Suscita y exige que de todos y de cada uno de los bautizados el seguimiento y la imitación de Jesucristo. ¿Cómo saber si una persona tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros? Además, el Espíritu escribe la ley de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, ayudándonos a vivir según la voluntad de Dios y a pensar como Él piensa. Y en Hebreos 8:10, si se van a Hebreos 8:10, pues ahí déjenme rapidito.
Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Dice, ¿de qué es ocuparse de la carne según la Biblia? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden vivir según en la carne, no pueden agradar tampoco a Dios, ¿verdad? Y vivir según la carne es vivir para satisfacer tu ego, nada más, tu propia voluntad y tus propios deseos, sin nunca tener en cuenta cuál es la voluntad de Dios, la cual está reflejada en la Biblia. ¿Cómo vivir en el Espíritu Santo? Le pides a Dios que lo haga sensible al Espíritu, en su espíritu, a través de la intuición, y usted cada día percibirá más y más la vida del Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso está en Romanos 8:14. El Espíritu Santo es aquella persona de la Santa Trinidad cuyo oficio es tocar sobre el creyente y servir como el canal divino que provee comunión personal. El conocimiento de Dios por parte del creyente no puede nunca ser completo si no conoce la tercera persona de la deidad. En sentido simbológico, la idea de la carne se utiliza por oposición al alma o al espíritu. Los placeres carnales en este tema, ¿verdad? En este tema son los llamados placeres de la carne, relacionados con el gozo físico. Por ejemplo, puse un ejemplo, dice, me encantaría mantener relaciones carnales con esa chica, siento deseos carnales, ¿verdad? O quiero ir a tomar, quiero ir a fumar, quiero ir a bailar, o sea, canciones del mundo, o sea, todo eso, ¿verdad? Que es de la carne y no deberemos de hacer eso, porque tenemos que tomar comunión y conciencia de la intuición, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo del hombre tenemos tres capacidades, que es la conciencia, la comunión y la intuición. La intuición es la que comúnmente se le llama presentimiento. Es cuando sabemos lo que debemos o no debemos hacer, aunque no sepamos por qué. Y los frutos del Espíritu, según en Gálatas 5:22 al 23, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ya hemos hablado sobre los frutos anteriormente, ¿verdad? Y esto entiende que primero es el caminar nosotros mismos, tomar la decisión en caminar y luego trabajar en cada uno de los frutos, ¿verdad? Y no te desanimes si no muestras todos estos frutos. O sea, está poniendo de ejemplo como el bambú, ¿verdad? Crece la raíz para abajo en la tierra, por 7 años crece en la tierra la raíz. Y a los 7 años de cumplimiento, dura 2 semanas y crece rápidamente, 30 metros. O sea, sí, lo comparo con nosotros, que a veces nosotros a lo mejor pensamos, ay, Dios no me responde, no, a lo mejor no estoy haciendo la voluntad de Dios, a lo mejor no estoy orando correctamente, a lo mejor no me estoy guiando correctamente en la palabra, en la Biblia,
Y tenemos que recordar que tenemos que tomar, son pasos, ¿verdad? Son así como en el Espíritu Santo, también son pasos para darle de comer al Espíritu Santo y mantenerlo allí. O sea, antes de leer la Biblia, pues tenemos que pensar qué es lo que queremos leer y ubicarnos y agarrar el tema, buscar en el celular y luego ya leer, ¿verdad? O si no, también la Biblia te guía atrás, tiene un índice donde te guía sobre los temas, sobre qué estás pasando, y la Biblia tiene creo que cubre todos los temas en el mundo, no hay ninguno que no cubra. Ahí se guían y luego ya se enfocan, oran y que Dios les dé el entendimiento para que puedan tenerlo y obrar y empezar a hacer esos frutos, ¿verdad? Si no, nunca vamos a poder hacer eso. Bueno, ahora les voy a pasar al pastor y al rato vuelvo con ustedes. Muy bien, estamos apoyándonos en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo del 12 al 17. Y lo que Pablo quiere exponernos aquí es la diferencia que hay entre el cuerpo y el espíritu. Nos aclara la confusión que muchos de nosotros tenemos. Así sea un cristiano viejo, tiene esta confusión. Confunde la palabra carne con la palabra cuerpo. Y confunde la palabra espíritu con el alma. Y no es así. Parecemos griegos, los griegos eran eso, los que confundían, pero ya nosotros como cristianos no. Y les voy a poner el ejemplo, cómo Pablo nos aclara. Cuando él dice, cuando hablo de carne no estoy hablando del cuerpo, porque el cuerpo es sagrado. Cuando hablo de carne estoy hablando del pecado. Y cuando hablo del alma no estoy hablando del espíritu. Cuando hablo del espíritu estoy hablando de otra cosa. Les voy a poner un ejemplo muy sencillito que yo siempre utilizo y que nos ayuda muchísimo. Este es el cuerpo. Vea, esto es como para niños, pero esto nos aclara muchísimo. Este es el cuerpo, sagrado, santo, es la materia. Plomo, azufre, cobre, magnesio, potasio, todo lo que forma nuestro cuerpo. Que nuestro cuerpo, ya al juntarse todos esos, los elementos químicos, a través de las células, pues forman los huesos, forman la sangre, forman los músculos, forman la piel y todo el cuerpo. Es hermoso, es bello. Aquí está el cuerpo. Está hecho de la materia. Hay que aclarar, cuando hablamos de materia, la materia no es mala. Cuando hablamos de material, el material no es malo. Cuando hablamos de materialismo, ahí sí es malo. ¿Sí ve la diferencia? Materia, la tierra al contrario es noble, dice que es humus. Y humus es lo más sencillo, donde se siembra la planta. Eso significa humildad, o sea que el cuerpo es humus, humilde. Entonces tenemos el cuerpo. Y sucede que el Señor, Dios, cuando hizo al hombre, dice que le infundió, le sopló el ruaj en hebreo y el neuma en griego. Y ya tenemos dos elementos. Este es el cuerpo sagrado, hermoso, bello, digno, noble, que lo maltratamos muchas veces. Hay una propaganda que dice, vende como unas cremas para la mano, dice, tanto que hace tus manos por ti, ¿y qué haces tú por tus manos? ¿Qué haces tú por tu cuerpo? Por tu cuerpo le meto hamburguesas y pizza todos los días, por eso es que estoy así. Entonces, y eso que no fumo y no tomo, como otros. Entonces, el cuerpo lo maltrato. El espíritu es más neutral todavía. Si mi cuerpo es neutral, el espíritu sí que es neutral, porque es lo que Dios nos dio y no tenemos nosotros poder con él. Y aquí, al unirse el cuerpo y el espíritu, aparece el alma. Aparece el alma, que el alma es mi inteligencia, mi conciencia, mi voluntad, mi afectividad, mi memoria, que me ayuda a relacionarme. Entonces, ya tengo los tres. Entonces, el alma, buena, no hay problema, dice Pablo en Romanos 8:12, estoy explicando Romanos 8. La carne, el cuerpo, bueno, no hay problema. Dice Pablo que el problema está en el espíritu y la carne. ¿Ve? Que dice que es la lucha entre dos seres espirituales. La carne
y el espíritu. ¿Y por qué pongo el blanco? Porque dice que se viste como ángel de luz, es disfrazado. La carne es apetitosa, es hermosa, es bella, aparentemente, pero en sí nos lleva a la muerte, dice Pablo. Entonces, la guerra no está con la carne, con el cuerpo, que es lo que confundimos, no está con el cuerpo. La guerra no está con el alma. La guerra es entre espíritu y espíritu, y por eso Pablo lo aclara mucho. Dice así, en Romanos 8:12, ya en el 14, dice, si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos una cosa, y si somos guiados por el espíritu de la carne, somos otra cosa, ¿sí? Y Sandra lo leyó muy bien, en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 17, cuando dice, los deseos de la carne son diferentes a los deseos del espíritu. Los dos son deseos. Hay deseo de carne y deseo de espíritu. Y en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne, o sea, de este blanquito, es contra el deseo del espíritu. Y el del espíritu, el deseo del espíritu, es contra la carne. O sea, mire hermanos, aclarando, nosotros pensamos, y esto hasta los pastores caen en esto, que cuando Pablo habla de carne, está hablando del cuerpo. Romanos 8:12, cuando Pablo está hablando de carne, está hablando de las obras de la carne, que son muy claras. Si nosotros continuamos con Gálatas, dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia. Gálatas 5:20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. ¿Ve? Son cosas espirituales. Son espirituales. No es del cuerpo. Lo que pasa es que el cuerpo es instrumento. El cuerpo es neutral. Ni tampoco son del alma. Mire que no son del alma. El alma también es neutral. Lo que yo le eche al alma, eso es. Lo que yo le eche a mi inteligencia, eso soy. Lo que yo le echo a mi conciencia, eso soy. Lo que yo le echo a mi memoria, eso soy. Ve que el alma no tiene culpa. El alma, pero claro, el alma es la que se condena si yo seguiría exponiendo. El cuerpo no tiene culpa. Entonces saco el cuerpo y saco el alma. Ahora el problema son guerras espirituales. El cristianismo tiene que cultivar su espíritu para que el espíritu del mal no lo lleve al fracaso. Y eso está muy claro porque dice en el 14, Romanos 8:14 dice, porque no habéis recibido espíritu de servidumbre. Dice el Señor que ya no somos siervos, sino somos amigos. No habéis servido espíritu de servidumbre, dice que lo lleva a las obras de la carne, las que he leído en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. ¿Sí ven? Porque no hemos recibido espíritu de servidumbre, de esclavitud, de pecado, para que le sirvamos a las obras de la carne. Nosotros habemos recibido espíritu, dice, de adopción en Cristo Jesús nuestro Señor, para que podamos decir Abba, Padre. Luego, nuestro pobre cuerpo y nuestra pobre alma tienen una mala fama en nuestro cristianismo. Y no sabemos que la guerra no es contra carne, contra cuerpo, ni contra el alma. La guerra es espíritu contra espíritu. Y podemos leer muchísimo más. Por ejemplo, para darle el paso a mis hermanas, en Colosenses 1:22 dice, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo. ¿Ven? ¿Su cuerpo de qué? De carne. ¿Ven? Lo que dice, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos sin mancha irreprensibles. La palabra aquí que queremos destacar es soma, cuerpo. ¿Ve? No podría, si cuerpo y carne son lo mismo, entonces no podría decir cuerpo de carne. ¿Ve? Porque cuerpo es soma y carne es sars. En inglés, cuerpo es body y carne es flesh. Flesh, que se dice, ¿verdad? Entonces son diferentes. Body of the flesh. Cuerpo de carne. ¿Ve que son, hasta en inglés es distinto? Entonces no podemos confundir estas dos. Otro, dice en primera de Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, o sea, en su body, no en su carne, cuerpo de carne.
Muy bien. Para terminar, para darle paso a mis hermanas. Yo creo que esto queda claro y si no, pues no importa. No Lo importa que no hablamos entendan. otro día. Otro día lo hablamos. Ahora, yo lo que quiero hablarles es lo siguiente. Tú ya alimentas tu espíritu con la, como decía la hermana Denise, leyendo la palabra, entendiéndola, orando, participando en el cristianismo. Estás cuidando tu espíritu, no tu cuerpo. ¿Quieres cuidar tu cuerpo? Deje de comer cosas que te dañan y vaya al gimnasio. No es el cuerpo. ¿Quieres cultivar el alma? Vayan del psicólogo. No es el alma, es tu espíritu. Somos seres espirituales. Guerra es espíritu contra espíritu. Este es un espíritu falso, este es un espíritu verdadero. Entonces, cuando yo cultivo mi espíritu verdadero, entonces en mí se despierta la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la continencia y la castidad. Gálatas 5, 22 en adelante. Y cuando cultivo las obras de la carne, ¿qué es lo que me viene? Ve que guerra de espíritu y espíritu. Este es espíritu de Dios y este espíritu se llama carne. Entonces son las dos guerras. Cuando cultivo el espíritu de carne, ¿en qué caigo? Ya dijimos las obras de la carne en Gálatas, pero aquí está más bonito explicado porque son muchísimos textos. La lujuria, 1 Corintios 6:9. La gula, de la que yo soy muy famoso, 2 de Pedro 1:5-8. La avaricia, Gálatas 5, 22, 24. La pereza, Proverbio 22, 6, 12. La ira, 2 de Timoteo 3:10. La envidia, dice que nos morimos más de envidia que de cáncer. La envidia, 1 de Corintios 9, 24, 27. O Crónicas, ahí me confundí, no sé si es Crónica o es Corintios. Crónica, 1 de Crónicas 9, 24, 27. Y la soberbia, Romanos 12:3. Si tú le echas más a la carne, no al cuerpo, a la carne, o sea, al pecado, vas a ser lujurioso, vas a caer en la gula, en la avaricia, en la pereza, en la ira, en la envidia y la soberbia. ¿Ve? Pero si tú cultivas tu espíritu, entonces vas a adaptar la virtud de la castidad, la templanza, la generosidad, la diligencia, la paciencia, la caridad y la humildad. Yo creo que aquí Romanos 8:12 nos queda, a mí lo entendí muy bien, que son 4 cosas que nosotros tenemos. Una es el cuerpo y otra es el espíritu, una es el alma y otra es la carne. Entonces nosotros confundimos carne con cuerpo y espíritu con alma. No la podemos confundir, son 4 cosas que tenemos. El cuerpo es sano, la psiquis es sana, el alma es sana. Si no la envenenamos con un espíritu del mal, o sea, con la carne, porque si lo envenenamos con él, pues nos falla. Pero si lo cultivamos con el Espíritu de Dios, nuestro cuerpo va a estar sano y nuestra alma también va a estar sana. Muy bien, por hoy me despido, le voy a dar el paso a mi hermana Denise y a mi hermana Sandra para que ellos terminen el programa. También yo quería hablar con ustedes sobre estudiar, ¿verdad? Y unas Biblias tienen en letra pequeña abajo de un verso que busques otro verso, ¿verdad? Entonces, lo que leamos en Romanos también se encuentra en Gálatas, se encuentra en Gálatas 4 y es casi todo igual como lo que leímos y dice, para que rediméis a los que están bajo la ley a fin de que recibimos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y allí también dice Romanos 8, 15 al 17, ¿verdad? Y me gusta mucho el 17 que dice, que leímos en Romanos y dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Entonces, estaba pensando cuando
se muere alguien, tienes que ir en inglés le decimos probate court, tienes que ir a la corte, y aquí en los Estados Unidos, si eres heredero, vas que sea bastante, porque cuando vayas a la corte te van a quitar como un cuarto a 40%. Te cobran por ir a la corte, te cobran por el abogado, te cobran por el papelerío, te cobran todo. Y luego sales con tu herencia, y si es algo físico como una casa, pues para pagarle a esa gente, tú vas a deber tu casa, vas a hacer como pagos otra vez, ¿verdad? O la vendes y le pagas a esa gente y te quedas con poquito de tu dinero. Pero heredar en los Estados Unidos es caro. Entonces mi hermana era abogada y ella preparó todos los papeles para que no tuviera que ir a esa corte que le dicen probate court, sino que ya estaba en mi nombre, pero mi mamá tenía que vivir allí hasta el día que se muriera, y luego ya no iba a estar, ya estaba libre para estar en mi nombre. Entonces ella preparó todos los papeles y pagó todo lo de la corte. Entonces cuando falleció mi mamá, fui, le llevé los papeles, dice, sí, eso es tuyo, ya el terreno es tuyo. ¿Tengo que pagar algo aquí? No, ya lo pagó tu hermana. Ok, ¿tengo que ir a los títulos? Sí, ve allí al título. No, no tienes que pagar nada. Si quieres vender la casa, ven aquí. Y ahora tienes que nomás pagar impuestos, ve y ponlos en tu nombre. Entonces era muy fácil como lo arregló ella. Y eso es en el mundo, ¿verdad? Pero en el reino de Dios, y tuvo que estar dividido en 5 hermanos y hermanas. Entonces ella lo arregló para que no hubiera pleito, que todo estuviera pagado, arreglado, y pensó adelante muy bien y lo planeó todo. Pero en el reino de Dios no hay eso. Lo que dice en el 17, dice, si eres igual que Jesucristo, eres el hermano, coheredero, entonces no se va a dividir eso y va a ser esa parte. No, es todos los beneficios, ¿verdad? Es como cuando uno saca la luz de una vela, sigue siendo la misma luz, no se desgasta la otra. No, ya, como ahorita dividimos todo con 5 hermanos y hermanas, 2 ya habían fallecido y los hijos tienen que dividir esa partecita chiquita en 4, entonces se hace todo más chiquito, más chiquito. Pero en el reino de Dios, tus beneficios están más grande, más grande, más grande, más grande. Y quería decirles los beneficios. Los beneficios están, Jesucristo es tu hermano, Él es el primero, el que murió y venció la muerte, y ya vas a recibir la herencia, porque ya murió y resucitó. Entonces, en el capítulo 5 de Apocalipsis, allí dice 5 ¿qué? Capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5 verso 12, dice que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Todo, ¿no? Todo eso es tuyo. En Salmo 103 dice, te corona con una corona de honra y Amén. te da gloria a ti. Y el 13, sigue el 13. Poder, Y el 13 el dice 13 que está todo. mejor. Ok, pero aquí dice digno de tomar el poder. Jesucristo tomó el poder, pero en Juan nos explica que Él nos da a nosotros poder. También en 2 de Timoteo, capítulo 1:7 dice, no te ha dado un espíritu de temor, sino poder, amor y una mente sana. 13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, hoy decir, nos pertenecen. al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder
por los siglos de los siglos. Eternamente. Cuando tú recibes a Jesucristo, recibes perdón por tus pecados. Dios ya no te ve a ti, ve la sangre de Cristo sobre ti, la perfección de su Hijo. Tú eres salvo, tus pecados son perdonados y recibes vida eterna, así como aquí dice, por los siglos de los siglos. Tú vas a recibir Amén. vida por los siglos y los siglos y los siglos. Gloria a Dios. Todo lo que le pertenece al Rey, te pertenece a ti. Lo has heredado. En ese verso 17 en Romanos se explica eso. Tú lo has heredado. Si tú no le has dado tu vida a Cristo y has estado como una ola para acá, sí voy a ir a la iglesia, no voy a ir a la iglesia, sí voy a servir, no voy a servir, hablando mal de la gente cristiana, dudando en el poder, la manifestación de Dios, dudando que esto es la verdad. Para de dudar, deja eso en el pasado. El diablo te ha torcido la mente y en este momento puedes darle tu vida a Dios, Amén, amén. tu espíritu, Gloria a y Dios. ya no estar en esa guerra con la carne, con el espíritu adentro de ti que quiere poseer el diablo. Él te quiere matar, Él te quiere romper y destruir, dividir tu familia. Él quiere dividir tu mente y volverte loca o loco, pero no te dejes. Este es un día nuevo y las misericordias de Dios son para Amén. siempre. Hoy es un día nuevo. Cierra tus ojos y di, Padre bendito, perdona mis pecados. Yo he dudado tu palabra, he sido incrédulo. En este momento cree en tu palabra y ya no quiero dudar, ya no quiero caer allí. Endereza mis pensamientos, endereza mis pasos, mis caminos. Todo lo que ha torcido el diablo y me ha robado, dámelo para atrás, Señor. Señor mío, yo doy mi alma a tu reino, a trabajar para ganar almas. Haz algo con mi vida, Señor. Cambia mi vida, cambia mi espíritu. Mi espíritu lo rindo a ti, que Jesús sea mi Rey. De ahora adelante, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Qué bonita Dios. exposición. Vámonos con Sandra para continuar este maravilloso programa en el día de hoy. Sí, para continuar sobre la intuición del Espíritu, ¿verdad? La forma de guiarnos hacia Dios. Así como el alma tiene 3 funciones, como te estaba explicando temprano, la voluntad que nos da la capacidad de tomar decisiones, sin ella seríamos como robots, ¿verdad? También tenemos la emoción que nos da la capacidad de expresar alegría, enojo, amor, simpatía, desánimo, valentía, y sin ella seríamos insensibles. También tenemos en el alma la razón, con ella podemos pensar y meditar. La inteligencia es parte de la razón, sin ella seríamos tontos. Debemos añadir que en el alma se encuentra el yo del hombre y la conciencia de uno mismo. Pero en el espíritu del hombre tenemos 3 capacidades también: la conciencia, la comunión y la intuición, como lo expliqué temprano, ¿verdad? Y en eso sabemos qué debemos de hacer o qué no debemos de hacer. Y mientras más sujetemos nuestras emociones del alma, mayormente podemos conocer la intuición del espíritu. Y no, a veces dicen, pues ¿dónde lo busco? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo hallo? ¿Dónde voy? O sea, a veces no tienes que ir a ninguna parte, está enfrente de ti, está dentro de ti. O sea, nomás de que tú lo pidas y que tú le exijas a Dios que te arrepientes de corazón, de todo corazón, de tu interior, de todo tu ser, ahí está. O sea, no tenemos que ir a ninguna parte, ahí está, bien cerca de ti. O sea, ni siquiera, o sea, a lo mejor ya te está hasta abrazando, te está besando, te está ungiendo, te está sumergiendo y no te das cuenta, porque Dios trabaja de diferentes formas espirituales que no vemos, ¿verdad? Y ahorita voy a explicar un poco sobre eso. Caminar en el Espíritu es una parte importante de tu vida espiritual como cristiano. Para hacerlo necesitas caminar en el sendero que estableció el Espíritu Santo para tu espíritu.
Un caminar exitoso requiere que conozcas tu entorno y que actúes en consecuencia. Y para empezar en eso, ¿verdad? Tienes que empezar a luchar tú mismo en la batalla espiritual, ¿verdad? Y voy a decir un poquito de cada uno de esos porque son 14 y voy a decirlo lo más rápido que puedo. Y la batalla espiritual, aunque no lo parezca en el transcurso de tu vida, ¿verdad? Caminar en el espíritu requiere que tomes parte en la batalla espiritual que se libra alrededor de ti. La maldad y la corrupción siempre tratarán de desviarte. Debes ser consciente de esos peligros antes que puedas aspirar a evitarlos. Tu ser espiritual está en constante batalla con tu ser carnal, cualquiera que sea el lado que gane el control de tus creencias y de tus acciones, ganará el control de tu alma y tendrá la victoria, como lo dijo el pastor y lo explicó temprano, ¿verdad? Caminar en el Espíritu significa caminar con el Espíritu Santo de una manera que le permita a tu propio espíritu ganar control. Permítame, que tuve toda la noche, no dormí. Ando así como un poquito. Y el segundo paso viene siendo que tienes que conocer a tu enemigo, ¿verdad? O sea, a los demonios, al diablo, aunque no quieras aceptarlo, ¿verdad? En esencia tendrás que encarar 3 enemigos diferentes, pero que tienen conexión: el diablo, el mundo y la carne. Debes saber que la frase "el diablo me hizo hacerlo" es imprecisa, ¿verdad? A pesar de que el diablo tiene poder en influencia en el mundo, no puede forzar a alguien que es salvo y camina en el espíritu a hacer algo. El diablo puede tentarte, pero ceder a la tentación es tu responsabilidad. La influencia del diablo está en el mundo, por tanto, a menudo el mundo te tentará para que te apartes de lo que es bueno y correcto. Y para eso tienes que identificar tu carne, ¿verdad? La carne no es tu cuerpo, aunque los dos componentes tienen conexión. La carne es simplemente la parte de ti que desea los placeres mundanos y rechaza la virtud espiritual. Negarte a satisfacer a la carne rutinariamente fortalecerá a tu espíritu. Al domar la carne, le dices que no a los deseos mundanos y sí a Dios. El tercer paso viene siendo que tienes que familiarizar con el frente de la batalla. Familiarizarte con ambos frentes de la batalla significa que tendrás que prepararte para confrontar la maldad de manera interna y externa. El campo de la batalla interna es la mente, se refiere a tu manera de pensar y sentir acerca del mundo que te rodea y las personas en él. O sea, tiene mucho significado también las personas, ¿verdad? Y también se refiere a tu manera de actuar y reflexionar y de hablar en diferentes situaciones. Y todo eso tiene conexión con la mente que se llena de maldad. Finalmente tus acciones las seguirán. Si a menudo consientes que el comportamiento malvado, tu mente se va a hacer gradualmente a la excusa de la maldad, ¿verdad? Y el cuarto paso viene siendo aceptarte a ti misma por lo que eres. Hay 2 componentes en esto. Primero, debes de reconocerte como un ser humano, lo que significa reconocer tus propias debilidades, limitaciones. Y el segundo es que debes verte en lo que eres en Cristo y entender la fortaleza que proviene de esa nueva identidad. Eres un alma que vive en un cuerpo físico y debes estar, pues ese cuerpo, como dijo el pastor, pues en bienestar, ¿verdad? Todo el tiempo en el bienestar, en un estado bien para el cuerpo. Y tienes que estar en cuenta que que no tienes seguridad en contra del pecado, del vicio y de la muerte espiritual. Y por eso tienes que aceptar a Dios y abrazar tu identidad en Cristo. Significa entender que Dios te ama y que está a tu lado. Y el otro es que tienes que identificar honestamente tu propia debilidad. O sea, tienes que enfrentar como la tentación, el dinero, la comida, como dijo el pastor,
O sea, los carros, las casas, los lujos que no necesitamos, ¿verdad? Que nomás ahí se quedan y al último ni... A veces uno los compra, ni los goza uno por estar trabajando o por hacer X cosa. Y al último los hijos que vienen haciendo con esa cosa la vienen tirando, ni la usan tampoco o la regalan. O sea que no es importante para ellos. Puedes estar seguro de que el diablo conoce tus debilidades y te atacará en ellas tanto como sea posible. Y las buenas noticias son que Dios también conoce tus debilidades y sabe cómo prepararte para trabajar por medio de ellas. Y el otro es que tienes que apoyarte en tu más grande aliado, que es el Espíritu Santo, para que entiendas completamente la batalla que libras y el peligro y no desviarte. Debes reconocer que tu más grande aliado en el conflicto es el Espíritu Santo. Solo a caminar en el Espíritu podrás aspirar a vencer a la carne. Y el Espíritu Santo pues te va a dar fuerzas y te va a fortalecer, ¿verdad? Y te va a hacer que permanezcas allí, o sea, sin que te desvíes. Y la otra es la prioriza en tu vida espiritual, que debes de caminar, pues estar en el, como dije, permanecer ahí y mantenerlo ahí constante, y tienes que hacer el esfuerzo de conciencia para hacerlo cada día. Tu caminar espiritual tiene mucho significado y mucha importancia en tu vida, ¿verdad? Y si lo ignoras, vas a hacer que todo esto y pierdas el camino en diferentes maneras, porque ya nomás desviándote, pues vas a desviar de todo. Y todo lo demás se va a venir automáticamente, las malas palabras, los malos pensamientos, el odio, la desesperación, te debilitas, te deprimes, te enfermas, duele la cabeza, o sea, muchas cosas a la vez. So, debes de fijar tu mente en el Espíritu y hacer oración para renovarte constantemente en la fe. O sea, como lo dijo la hermana Denise, o sea, no nomás recibir a Cristo una vez, sino que constantemente estarlo alimentando, recibiéndolo, adorándolo, amándolo y todo eso para podernos mantener ahí. Y pues tenemos que orar, por supuestamente, prestar atención a los frutos del Espíritu en la vida, evitar las fuentes de contienda y de conflicto y hablar con cuidado. Las palabras tienen, como dijimos antes, un gran poder, ¿verdad? Y se notan a menudo en cómo tú estás viviendo tu vida. O sea, si yo me voy para la casa y vengo a la iglesia, o sea, no puedes ocultar, no puedes evitar, o sea, se nota cómo eres, aunque lo trates de ocultar, no se oculta. Es lo que yo traté de fijarme, ¿verdad? Que a veces tratamos de ocultarnos cómo somos, pero como quiera sale al aire, o sea, se nota cuando tienes el Espíritu Santo. Escucha a otros antes y piensa en lo que escuchas y antes de hablar. Permite que el Espíritu Santo te guíe en las palabras y los motivos detrás de lo que dices, ¿verdad? Evita decir algo impulsivo y no hables crueldad para no dañar a tu prójimo, ¿verdad? Y el otro es controlar tu enojo. Y pues que también quiero hablar un poquito sobre que la mayoría de la gente, o sea, cree en Dios, ¿verdad? Cree que existe. Pero muchas de estas mismas personas creen que los espíritus malignos y el diablo son, que no son verdad, que el mundo espiritual no existe, ¿verdad? So, voy a explicar nomás un poquito sobre eso. Que muchas personas piensan que esta dimensión espiritual es irreal, e incluso aquellos que creen en los demonios y un diablo tienen conceptos contradictorios de que consiste esta dimensión. Solo en que mires al mundo en las guerras, terrorismos, disturbios, tortura, en la hambruna, en el odio, la corrupción, el materialismo y la perversión. O sea, ahí te fijas que ahí todo el mundo, el mundo lo guía el diablo, ¿verdad? Hay un espíritu detrás de esas acciones. El Dios de este siglo
que es Satanás y sus demonios, y de hecho todo mundo espiritual han sido un gran misterio para el mundo, pero el apóstol Pablo reveló sorprendentemente razón de esto. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, y los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y eso está en 2 Corintios 4. ¿Quién es el Dios de este siglo? Pues la mayoría diría que Dios, ¿verdad? El creador, nuestro creador, pero el Dios de este siglo ha cegado las mentes de la gente en el evangelio de Cristo. El Dios que gobierna el mundo realmente es Satanás, el diablo. Y en Juan 12 explica eso, y en Juan 14. Este ser malvado es llamado el príncipe de este mundo, y estamos viviendo en el mundo del diablo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, pues él y Satanás se enfrescaron en una batalla titánica por el futuro de la tierra. Si Satanás hubiera inducido a Jesús a pecar, Jesús habría fracasado y Satanás podría haber gobernado el mundo para siempre. Cristo no discutió cuando Satanás se jactó diciendo: toda esta potestad te daré, ¿verdad? Y refiriéndose a que a todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Eso está en Lucas 4. Y no lo hizo porque sabía que Satanás ciertamente tiene poder sobre el mundo y sus riquezas. O sea, en 2 Corintios vimos que dice que el diablo ciega a las personas a la verdad y realidad, ¿verdad? Y la mayoría de los ciegos de hoy, viendo desde la perspectiva del mundo actual, dan de hecho que este es el mundo de Dios, pero no, o sea, no están viviendo en la verdad. Y en esta verdad vitalmente es muy importante reconocer que nuestra influencia la influencia del diablo en el mundo sobre él, cuál es el príncipe y Dios actualmente de esta tierra ahora, está cegándonos más y más. Y el hecho de que tanto los ángeles santos como los espíritus malignos sean invisibles no niega su existencia. Y hay un reino espiritual, una dimensión de vida invisible que es más real que este mundo físico que percibimos con nuestros 5 sentidos cada día. Y eso lo podemos leer en Efesios 2. Este reino espiritual tiene más influencia en nuestro mundo e incluso en tu vida y en la vida que no te das cuenta, ¿verdad? Constantemente. Satanás obra en el espíritu humano dentro de la gente para moverlos en actitudes de envidia, celos, resentimiento, impaciencia, enojo, amargura. Y la gente no se da cuenta del enorme poder de Satanás. El espíritu humano en cada persona está automáticamente sintonado con la frecuencia de transmisión de Satanás. Es como si este ser hubiera sobrecargado la atmósfera de toda la tierra con su actitud de egoísmo y vanidad. Y para terminar, dice: Dios protege a quienes Él quiere y empodera a su pueblo engendrado por el Espíritu para resistir al diablo. Pero, ¿qué debemos hacer a fin de recibir esta protección y poder? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y eso está en Santiago 4. Qué promesa tan maravillosa que nos da esa maravillosa esperanza la que Dios ofrece, ¿verdad? Y que tenemos que comprender la realidad del mundo espiritual y su conexión y el uso de la conexión de Dios en nosotros, ¿verdad? Porque si no hacemos eso, pues si no nos sometemos a Él no podrá
ayudarnos a luchar y a vencer a Satanás. Así que tenemos que estar constantemente en eso. Y voy a terminar con Corintios. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñanzas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios la destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muchas gracias y espero que les haya servido de mucha bendición. Muy bien, vamos entonces a terminar nuestro programa en el día de hoy. ¿Termino yo? ¿Termina usted? Bueno, voy a terminar yo, les voy a dar la cara aquí. Bueno, a mí me parece que ha sido un programa maravilloso. Hemos tenido bastantes personas, no sé cuántos estuvieron viendo el programa, no sé si Sandra lo puede monitorear ahí. Hubo muchas personas, aquí vi, muchas personas se sintonizaron porque es un tema muy bonito. Es el tema de la guerra que hay y es una guerra espiritual que tenemos. Nuestro espíritu divino lucha contra el espíritu de la carne, que es de Satanás. Y ahí estamos en un conflicto. ¿Quién gana? Ya lo decían mis hermanas. ¿Quién gana? El que alimentemos. Si alimentemos el espíritu de carne, gana la carne. Si alimentamos el espíritu divino, el Santo Espíritu de Dios, gana el Espíritu de Dios en nosotros. Y si gana el Espíritu de Dios, vamos a tener un cuerpo, un alma y un espíritu totalmente sano, para la gloria y honra de su santo nombre. Vamos a terminar en el día de hoy con mucho gozo, con mucha alegría, y mañana tenemos un programa maravilloso. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento que hemos tenido en tu presencia, Señor. Nos unimos a las intenciones de los hermanos que están pasando por esta crisis terrible del coronavirus, y ahora los del sur de Texas, por el lado de Luisiana y por el lado de Houston, están padeciendo lo del huracán Laura. Señor, nos unimos a ellos, Padre Santo, para que tú los cuides, los bendigas, para que las personas que han visto este video y que lo van a ver, Señor, reciban bendición tuya, para que crezcan cada día en amor, en salud la tengan perfecta, y para que no les falte el bienestar, que es todas las provisiones que nos da Dios. Y como nos decía nuestras hermanas, la hermana Denise, decía que hemos heredado con Cristo todo lo de Dios, ya en Cristo Jesús, y Sandra nos dio unos puntos muy importantes para que cultivemos nuestra vida espiritual. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.